Buenas tardes. Nuestro grupo está compuesto por Nicole Vanessa García y Lisa Caterine García y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los trastornos de la marcha y las caídas. Bueno, principalmente es de mayor importancia reconocer que la marcha de los seres humanos se realiza normalmente en bipedestación y esta capacidad de desplazamiento va a ser fundamental para que tengamos una vida normal. Además, es importante saber que para mantener la autonomía y poder realizar las actividades de vida diaria es bueno tener una correcta marcha. De hecho, los mayores lo que más valoran en su vida es su estado de salud y la capacidad para poder realizar actividades de forma independiente. Es por esto que al envejecer va a existir también de cierta forma un deterioro en la marcha y la mayor probabilidad de que aparezcan enfermedades que de una u otra manera la puedan afectar, llevando al anciano a sentirse como incapacitado y perder esa funcionalidad de dependencia que tiene y llevándolo a sentirse mal. Este deterioro también se puede presentar en etapas relativamente tempranas de la vida sin que llamen la atención, tales como una leve disminución en la velocidad o que simplemente empiece el anciano a fatigarse al hacer como esfuerzos mayores, pero que pues no va a ser interpretado como tal como un problema, ya que no están impidiendo el cumplimiento de las actividades de su vida diaria. Además, también pues se pueden presentar síntomas leves de patología que no van a recibir tanta atención como pequeños dolores articulares o los que no alcanzan a motivar como una búsqueda de atención profesional para solucionarlo, o sea, un problema que no es catalogado como algo ya grave. Por otra parte, los trastornos de la marcha y las caídas van a ser una manifestación clínica de muchas enfermedades o al menos de deterioro de los sistemas que participan en el desplazamiento de una persona. Es por ello que siempre deben ser evaluados de forma preventiva o ante cualquier alteración que estos presenten. Antes de hablar de pues, los trastornos de la marcha, vamos a hablar de cómo es una marcha normal. La marcha va a ser una serie de movimientos coordinados y rítmicos del tronco y las extremidades con actividad alternada de los miembros inferiores que se caracteriza por una sucesión de doble apoyo y de apoyo unipolar que resultan en un desplazamiento del sujeto sobre una superficie. En la marcha normal encontraremos que van a participar dos componentes importantes, los cuales van a ser el equilibrio y la locomoción. También pues se va a requerir de una interacción de información aferente como es la visual, la vestibular y la propioceptiva, con centros de procesamiento, médula, tronco, tallo encefálico y hemisferios cerebrales, de las vías eferentes como lo son la piramidal y la extrapiramidal y efectores como el aparato músculo-esquelético. Entonces se va a generar como una especie de programa o motor compuesto por decisiones voluntarias y ajustes inconscientes que nos va a permitir tener los reflejos posturales. También es importante hablar del ciclo de la marcha, el cual inicia desde la situación de bipedestación estable y cuenta con una fase estática, que es cuando una pierna sufre carga y se mantiene en contacto con el piso, y una fase dinámica, que es cuando la otra pierna avanza para dar el siguiente paso. Los componentes articulares básicos de la marcha serán la flexión de la cadera, la flexión de la rodilla, la interacción de rodilla y tobillo, la rotación de la pelvis en torno a un eje vertical y la basculación lateral de la pelvis. Además, durante la marcha vamos a tener en cuenta que vamos a distinguir tres fases importantes, las cuales serán catalogadas como despegue, avance y apoyo. El despegue decimos que es cuando con la rodilla bloqueada en extensión, el sóleo y los gemelos van a levantar el talón del suelo y simultáneamente el cuádriceps y la musculatura abductora de la extremidad contralateral mantendrán la pelvis fija, evitando que bascule o como que se pierda el equilibrio. En la fase avance, tenemos que una extremidad soporta toda la carga y la otra avanza hacia adelante, flectando la cadera y la rodilla. En tanto, el tobillo y el pie se extiendan progresivamente, evitando el roce con el suelo. La tercera fase o fase de apoyo, en ella el talón toca el suelo y luego lo hace toda la planta del pie. Al mismo tiempo, la extremidad contralateral inicia su etapa de despegue. Algunos de los términos importantes que vamos a tener en cuenta en la marcha van a ser el apoyo unipodal, que es el tiempo empleado por una extremidad en la fase de apoyo.
El apoyo bipodal, que es el tiempo en que ambos pies están en el suelo durante un ciclo de marcha. La cadencia, que es el número de pasos durante una unidad de tiempo. Las variables de distancia, que entre ellas tendremos la amplitud de la base, que es la distancia lineal entre ambos pies, medida en el punto medio de los talones, se aproxima de 5 o 10 centímetros. La altura del paso, que es la distancia entre la planta del pie y el suelo, alcanza 5 centímetros, evitando arrastrar los pies. La longitud del paso, distancia entre puntos sucesivos de contacto entre pies opuestos. Por ejemplo, desde el punto de apoyo del talón al punto de apoyo contralateral. Esto puede depender de la estatura y se aproxima a los 40 centímetros. La longitud de zancada, que es la distancia lineal entre dos fases sucesivas de la misma extremidad. Por ejemplo, es la distancia que hay entre un punto de apoyo que tenemos en el talón hasta el punto de apoyo del mismo talón en el siguiente paso. Y el grado de salida de la punta del pie, que es el ángulo de localización del pie durante la marcha, el cual, cuando aumentemos la velocidad, puede tender a reducirse. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos de la edad sobre la marcha. Entre estos efectos vamos a tener, pues, por ejemplo, la disminución de la velocidad, la disminución de la longitud de la zancada y el aumento de la anchura, la disminución de la longitud del paso, la disminución de la cadencia, disminución del ángulo del pie con el suelo, prolongación de una fase bipodal, reducción de tiempo de balanceo o tiempo de apoyo, aumento de la anchura del paso y disminución de la altura, pérdida del balanceo de los brazos, reducción de las rotaciones pélvicas, menor rotación de la cadera y la rodilla. Estos cambios, como podemos ver, van a ser productos de alteraciones en diversos componentes de la marcha, por ejemplo, de la disminución en la capacidad funcional, y también puede ser debido a temor o prudencia al caminar. En la marcha de los mayores se va a producir una discreta proyección de la cabeza hacia adelante. Eso lo vamos a notar pues cuando podemos tener la oportunidad de mirar cómo camina un adulto. También se flectan levemente el tronco, las caderas y las rodillas. El tronco reduce el desplazamiento horizontal y la fase de bipedestación aumenta, en tanto que la fase de balanceo se reduce. Las mujeres tienen cambios que son propios. Entre estos van a estar la base de sustentación, que es más pequeña, van a tener pasos más cortos y una menor velocidad. La cadera tiende al valgo con mayor riesgo de fracturas. Por eso es que se presentan en mujeres mayores fracturas de cadera que en los hombres. Ahora hablaremos de los efectos de la edad sobre la marcha. Entonces, hay factores que alteran el equilibrio pues en los adultos mayores, como lo van a hacer enfermedades que comprometan el equilibrio a nivel de la integración central. También puede haber una alteración de la sensibilidad vestibular o presbiestasia, una pérdida de la sensibilidad auditiva en frecuencia e intensidad o presbiacusia, una disminución de la sensibilidad propioceptiva, vibratoria y sinestésica. También se puede presentar una pérdida gradual de la sensibilidad visual en campo y profundidad, lo que puede llevar a que estos ancianos tengan caídas o mareos que no les permitan como que ver correctamente las cosas como deben verse. Alteraciones en la vía motora eferente, también alteraciones en los patrones de reclutamiento muscular y en las reacciones de brazo de palanca articular, pérdida de masa muscular, fuerza y o resistencia muscular, disminución en la flexibilidad del aparato locomotor y alteraciones en la alineación corporal o cambios posturales. Todos estos efectos van a llevar a que se propicien muy fácilmente las caídas en los ancianos. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de las caídas. Entonces, primero es importante reconocer que una caída es un acontecimiento involuntario en la cual se pierde el equilibrio y el cuerpo tiende a dar con la tierra u otra superficie firme que lo detiene. Una caída en un adulto mayor siempre va a ser de advertencia, porque puede ser una manifestación de fragilidad o de una enfermedad aguda que está empezando a padecer. Ante una caída deben cumplirse las siguientes tareas. El ideal es que pues siempre, por ejemplo, se cuente con un equipo acondicionado donde participen diferentes profesionales como la enfermera, el terapeuta ocupacional, un asistente social, un nutricionista, un psicólogo y médicos no especialistas o especialistas, como lo van a hacer los geriatras, los neurólogos, los traumatólogos, los fisiatras, entre otros.
Siempre resulta adecuado considerar las caídas como de causa multifactorial, es decir, suelen ser el producto de la combinación de causas intrínsecas, extrínsecas y de factores circunstanciales. El riesgo va a aumentar al aumentar el número de estos factores presentes. Por ejemplo, en los vigorosos van a predominar los factores extrínsecos, es decir, son caídas accidentales, mientras que en los frágiles o con deterioro funcional van a predominar los factores intrínsecos, es decir, se consideran caídas sintomáticas, consecuencia de alguna enfermedad que afecte la marcha y el equilibrio. Entonces, pues la secuencia de acciones que van a ser imprescindibles ante una caída es que primero debemos realizar una valoración geriátrica integral. Debemos identificar tanto factores intrínsecos, extrínsecos, como las circunstancias, como ya lo mencionamos anteriormente, para ver si la caída fue accidental o si es consecuencia de alguna enfermedad que ya está afectando como tal al anciano. Debemos determinar las consecuencias inmediatas y a largo plazo para poderlas tratar. Debemos prevenir, como cuarto paso, las caídas posteriores. Y en el último paso, hacer una evaluación de las causas de las caídas. Bueno, es importante reconocer, pues, quiénes tienen mayor riesgo de caer. Entre esto vamos a tener en cuenta que casi siempre, pues, va a haber un aumento en las personas de sexo femenino, en los adultos mayores de 75 años, en aquellas personas que tengan mayor dependencia para las actividades de la vida diaria, ejemplo, dificultad para levantarse de una silla, de un mueble, para incluso dar un simple paso. Quienes toman más de 3 medicamentos, ya sean hipotensores, hipoglicemiantes y psicofármacos al día asociado a presencia de patologías, las personas que presenten alteraciones visuales y auditivas, las personas que sean portadoras de enfermedades crónicas, neurológicas, osteoarticulares y musculares, aquellos que realicen actividades de riesgo, personas que se exponen a barreras arquitectónicas y aquellos con antecedentes previos de caídas, ya que el 75% de estos ancianos que ya han tenido una caída previa pueden sufrir una nueva caída en los siguientes 6 meses y que la situación se complique aún más. Bueno, como hablábamos anteriormente de los factores intrínsecos y extrínsecos, pues vamos a hablar un poquito más o menos de qué factores se encuentran en cada una de estas categorías. Entonces, los factores intrínsecos van a ser cambios o patologías frecuentes que vamos a encontrar en el envejecimiento que pueden afectar los componentes del equilibrio, como lo son la visión, la propiocepción, la función vestibular. Además, la cognición y el aparato locomotor, la atrofia muscular y el lentecimiento de los reflejos. Entonces, entre los factores intrínsecos tenemos, por ejemplo, los oculares, en los cuales vamos a poder encontrar, por ejemplo, que va a disminuir la agudeza visual, la percepción visual, la aparición de cataratas, vicios de refracción, presbicia, menor discriminación para los colores, menor tolerancia a los cambios de luz y oscuridad. En cuanto a los vestibulares, el oído interno va a perder cilios, lo cual puede llevar a que se sufra de daños vasculares y haya una falla en la conducción neuronal. También pueden haber menos reflejos en el vestíbulo ocular y en enderezamiento. En cuanto a la propiocepción, vemos que se reduce la información de la posición y los movimientos de los diferentes segmentos corporales. Se afectan los mecanorreceptores articulares con predominio de extremidades superiores sobre inferiores. Y la patología degenerativa articular, también está dolor, rigidez, patología del pie, dedos en garra, alus valgus. Otros factores intrínsecos que vamos a encontrar serán los musculoesqueléticos, por ejemplo, en los cuales encontraremos disminución de la masa muscular, menor fuerza muscular, en especial de los músculos antigravitatorios, deterioro de los cartílagos articulares de cadera y rodilla y una postura inclinada. También estarán los cardiovasculares, entre los cuales tendremos deterioro de vasoreceptores, mala adaptación a los cambios en presión arterial, arritmias, cardiopatía coronaria, hipotensión ortostática, hiperreactividad del seno carotídeo. También estará el deterioro cognitivo, el cual pues obviamente nos va a dificultar la orientación, la percepción visoespacial, la comprensión de la memoria, incluso la pérdida de la misma, lo cual le puede llevar a perder funciones vitales como pues caminar y este tipo de componentes. La neuropatía periférica y la patología aguda en la cual tendremos infecciones, alteraciones metabólicas o incontinencias.